El Hocicón, con Cecilia Ulloa Rivadeneira y Mercedes Castillo Guzmán. Cecilia Ulloa Rivadeneira tiene 29 años y crisis de los 30. Es administradora, profesora y gerente financiera, pero fue a la Facultad de Comunicación en la barriga de su mamá. Si fuese su decisión, sería Navidad para ella durante todo el año. Les comento que Nunci es su perrita, pero ella piensa que es su hija. Sueña con que los cruceros se vuelvan a poner de moda y no tener que subirse a un avión jamás. Mercedes Castillo Guzmán, nacida el día más genial, 26 de abril del 61. Es comunicadora, periodista, relacionista pública y defensora de lo que no tiene defensa. Se pasaría todo el día escuchando a José Luis Perales. Ella sí tiene 3 hijos y además 5 nietos. Sueña con escribir un libro, aunque duda que alguien lo entienda. Bienvenidos a El Hocicón. Estamos en un nuevo programa de El Hocicón y hoy también vamos a hablar de esos temas que nos encanta, que nos gusta, que son parte de la rutina y que son parte de la vida, no solamente de nosotras, sino de muchos seres humanos, Ceci. Así es, Mercy. Hola nuevamente. Nos encontramos en otro capítulo del Hocicón. Hola a todas las personas que nos están mirando en este nuevo capítulo. Esperamos que disfruten también este tema. Como tú dices, Mercy, son cosas de todos, ¿no? Son cosas del día a día, son cosas que hacemos normalmente. Cuéntanos, Mercy, ¿de qué vamos a hablar hoy y por qué? Bueno, vamos a hablar de el trabajo, pero no vamos a hablar del Día del Trabajo, de por qué se inició y todo. Sabemos que el 1 de mayo es el Día del Trabajador, pero nosotros vamos a hablar de nuestros trabajos, de lo que nos ha costado trabajar, de lo que nos ha gustado, de lo que no nos ha gustado y de esos detalles pequeñitos que tenemos en relación a lo que este momento hacemos, lo que hacíamos antes y que nos hubiera gustado también. Así es, Mercy. Mercy, el primer paso para llegar a un trabajo de la manera en la que está estructurada nuestra sociedad, no nos vamos a poner filosóficos, pero el primer paso es elegir una carrera porque de ahí empiezan a surgir las posibilidades y opciones de trabajo. ¿Fue fácil para ti elegir tu carrera? ¿Sabías lo que querías estudiar? ¿Te demoraste? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, como les había comentado en otras ocasiones, Ceci, para mí fue difícil porque en realidad yo me apresuré a tener familia, me apresuré a casarme, entonces como que dejé de lado el tema que no debía haberlo dejado, ¿no? Eh, Tuve hijos, ya me casé y quedaron los estudios a medias. Cuando mis hijos estaban un poquito grandes, yo sentí esa necesidad de estudiar, de tener una carrera, de poder trabajar, porque como eran pequeños, pues siempre me daba temor dejarlos solos o al cuidado de otra persona. Entonces, lo que siempre soñaba es estudiar. Me gustaba literatura, me gustaba periodismo y me gustaba derecho, o sea, abogada. Abogada. Entonces yo dije, una de esas, algún momento yo voy a estudiar. Incluso entré a la Universidad de Loja y yo esperaba que en ese tiempo yo tenía 2 niños ya, esperaba que se duerman para hacer deberes, pero resulta que el uno se dormía, pero el otro estaba despierto y cuando el otro se dormía, se despertaba el otro. Entonces en esa situación como que tú vas dejando los estudios de lado, ¿no? Pero sí, o sea, necesitaba estudiar, necesitaba una carrera, necesitaba em, pensar también un poco en lo que yo quería en la vida, lo que me gustaba. Entonces se dio la oportunidad de estudiar comunicación y sin pensarlo 2 veces, pues dije, esta es mi oportunidad. Entonces, sí, me encanta. Es la única carrera que seguí, la encontré. Algunas pequeñas cosas que se ha estudiado, pero mi carrera es comunicación social. Así es, Marci. Y mira que, paréntesis, antes de contar mi historia con las carreras, ese camino que tú dices que te llevó de pronto un poquito más tarde a estudiar comunicación social es lo que nos tiene aquí, porque en esa Exacto. carrera de comunicación social fuiste compañera de mis papás, conociste, fueron compañeros de clase realmente, y es lo que desencadena el hecho de que te conozca desde que nací y que estemos aquí en el Hocicón. A mí con la elección de carrera, para mí la elección de carrera fue un proceso muy difícil.
no solo por el proceso de elegir, sino porque tuve que elegir pronto, tuve que elegir en el momento en el que me graduaba del colegio para empezar a estudiar y me gustaba todo, ese era mi problema. Realmente a mí me gustaba todo y no sabía qué elegir y eso fue lo que más me costó y así fue como llegué a la universidad y en la universidad hice, mi hermana todavía se burla de esto, hice materias de muchas carreras muy diferentes antes de llegar a la carrera de negocios, que es la que es la que estudié definitivamente y de la que me gradué. Pero yo siempre pensaba lo que tú dices, que yo quería estudiar y que yo me quería graduar. Me emociona mucho graduarme. Hasta el momento me he graduado 3 veces, 4 si cuento la secundaria, el colegio, el bachillerato, pero me he graduado 3 veces y me encanta graduarme definitivamente. Siento que ya en el momento en el que encaminé a qué carrera quería estudiar ha sido fácil como los otros estudios que he hecho y todo eso, pero a mí me encanta eso, me encanta estudiar. Yo siempre digo que si a mí me pagarían, ese sería mi trabajo, ir estudiando las carreras. Cuando termine con mi línea de estudio, yo podría ser abogada o ingeniera o otra cosa, no hay problema, pero yo me pasaría, ese sería mi trabajo ideal, pasármela estudiando. Tengo que ser completamente honesta con eso, Mercy, definitivamente. Ujú. Bueno, sí, es que de pronto hay personas que les gustan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, como tú dices, te gustó una, ingresaste, no te gustó, pues buscas algo que te llene y eso es lo importante, porque hay personas que se han graduado de algo, pero resulta que en el camino no les gusta y no ejercen. Entonces buscan otro tipo de actividades porque no les llena esa carrera que se eligió. Entonces, lo importante es que, como siempre decimos aquí, a ver, si no te gusta esta carrera, pues tienes que buscar otra y lo importante es Me gusta. que seas feliz y que estés contenta y estudiar lo que te gusta definitivamente, ¿no? Entonces, por ahí va, creo que todo el mundo tiene que pensar eso y analizar, porque incluso hay padres de familia que le dicen al hijo, no, a ver, yo soy ingeniero y tú tienes que ser ingeniero, ese tipo de cosas. Entonces, hay chicos que sí siguen los pasos de los padres que son ingenieros, por ejemplo, pero hay otros chicos que no les gusta. Y sin embargo, son obligados a estudiar una carrera que no les gusta, que no les llena y que no les apasiona. Porque lo importante es que tú sigas una carrera que te apasione. Eso es lo primerito, ¿no? Cargada tu título, buscando trabajo, pero con un título que te encantó. Exacto, tal cual, Mercy. Y ya entrando, pasando de la elección de carrera y entrando al tema de hoy, que son los trabajos. Mercy, ¿cuál fue tu primer trabajo? Te voy a preguntar dos cosas en una. ¿Cuál fue tu primer trabajo y cuál ha sido el trabajo que no te ha gustado para nada? Bueno, mi primer trabajo era cuando todavía yo estaba en comunicación social, cerca de graduarme. Hicimos con otra compañera un trabajo en salud. La directora de salud de ese entonces, una persona muy abierta, no recuerdo este nombre, este momento el nombre de ella, Nancy, era la doctora Nancy, pero no me acuerdo, Vascones. Entonces ella nos dio la oportunidad para hacer un trabajo. Yo lo hice con tanto gusto, con tanta emoción que si no me hubieran pagado, no me hubiera importado, porque lo hice con tanto gusto y ese fue mi primer trabajo. Y me emocionó tanto que yo dije, no, ay, yo tengo que trabajar en esto que me encanta. Entonces, ya graduada, tú buscas un trabajo porque en la ciudad en la que estamos es muy difícil encontrar trabajo realmente. Uno no quiere salir tampoco de del lugar, pero hay muy pocas oportunidades realmente, muy pocas oportunidades y eso no era solo en mi tiempo, es en el tiempo de ahora también. Como alguien sabe decir, necesitas un buen padrino para que trabajes, caso contrario, no te valoran por lo que eres, sino porque en realidad tienes a alguien que te ayude a conseguir un trabajo y eso ha pasado, ¿no? Eh, ha habido la oportunidad de hacer trabajos en el periódico, en la radio, y a mí me encanta la radio, te cuento, a mí me encanta la radio. No lo hago a veces porque no tengo tiempo y espero en un momento determinado que no me falte las fuerzas
y ya cuando esté más viejita, Ujú. sentarme atrás de un micrófono, como lo hago algunas veces, y pueda trabajar en eso. Yo digo que no hay trabajos malos, Ceci. Lo que pasa, yo puedo decir que no en todos los trabajos me he sentido satisfecha y los trabajos no son los malos, los trabajos son buenos. Lo que pasa es que dentro de esos trabajos hay gente que te hace en la vida de cuadritos, de pronto no tienes que hacer nada para caerles mal, o de pronto das tu opinión muy sincera y eso a mucha gente no le gusta. Entonces, es como que mm, trata de minar tu trabajo, porque minarte a ti no, a veces nos llega de pronto, como que nos afecta, ¿no? Pero, ay, sigues caminando y sigue pasando, porque nada es eterno, las personas no son eternas, pasan y uno se queda con esa satisfacción de haber trabajado y de no haberse rendido, porque hay momentos en que de pronto tú te quieres rendir, pero tu trabajo te encanta, pero tu trabajo te gusta. Entonces vas poco a poco haciendo lo que te permite y tratando de meterte por ahí, por los lugarcitos, pero yo digo, todos los trabajos a los que yo he llegado han sido geniales. Que me he topado con personas difíciles, sí, sí, pero mi trabajo siempre me ha encantado en relaciones públicas, en la radio mucho más. Bueno, en la radio es un hobby, digo yo, que incluso que Radio Impacto me ha permitido estar ahí, ingresar y me encanta, ¿no? Hay veces que los domingos no puedo irme porque tengo el programa, como tú conoces, un programa que se llama Detalles, pero hay domingos que yo no puedo porque lo comparto con la familia o salimos o hay alguna situación que no me permite, pero no es tanto la gente que me ve, y yo lo hago porque a mí me gusta, porque me gusta escucharme en un micrófono, porque me gusta saber que estoy frente a un micrófono y a veces decía, o digo muchas veces, parece que estoy hablando yo para mí mismo, pero eso es lo que me apasiona y me encanta. Entonces, yo puedo decirte que los trabajos, ninguno ha sido malo, ninguno. He pasado por algunos, incluso fui profesora, que nunca pensé que iba a ser profesora. Estaba como autoridad de una institución educativa que me llevó a ese tipo de cosas y realmente cuando tú lo haces con cariño, te gusta. Y mucho más cuando te encuentras a gente fantástica, gente que te ayuda a conocer cosas, porque no has aprendido eso y vas aprendiendo en el camino. Vas aprendiendo, incluso aprendes de las personas negativas, también aprendes, ¿no? Porque todo es un aprendizaje. Y repetirte, Ceci, que no, ventajosamente yo no he tenido malos trabajos, malas personas de pronto sí, pero se ha dejado a un lado y se ha seguido caminando. Me parece muy importante esa reflexión que haces con respecto a esas personas no tan agradables que nos encontramos en el trabajo. Y te digo, Mercy, que eso para mí ha sido un aprendizaje. Yo empecé a trabajar con pasantías cuando tenía 19, 20 años y creo que no sabía manejar muy bien eso y guardaba rencores de trabajo, molestias de trabajo y no salía de los lugares en buenos términos por esos rencores y molestias con las personas. Creo que con el tiempo he aprendido a manejar eso y a entender un poco lo que tú dices. El lugar no es un mal lugar, hay mucha gente positiva en esos mismos lugares y no debemos dejarnos llevar por esos malos momentos que a veces el trabajo nos da. Y también otra cosa que he aprendido, que la que yo reflexiono con respecto a esto que estamos hablando del trabajo, es que el trabajo no es la vida de uno. Uno tiene que saber poner el límite muy claro con respecto a eso. Hay personas, afortunadamente yo creo que nunca he caído en esto, ni con el estudio ni con el trabajo, en el sentido de que hay personas que vuelven al trabajo toda su vida y si tienen un mal día en el trabajo, se les acaba el día y llegan molestos a su familia y se pierden momentos con la familia, se pierden momentos de descanso, se pierden lo que sea por ese mal día del trabajo. El trabajo no es la vida de uno. Uno tiene que poner límites. Hay cosas más importantes. Necesitamos trabajar porque necesitamos dinero, ¿ok? Hay muchas cosas que nos gusta hacer, como tú dices, Mercy. La radio es una pasión, más allá de que me paguen o no. Entonces, puede ser que definitivamente, ya sea por pasión o por necesidad, hagamos ciertas cosas, pero hay que poner el límite con respecto a que no son la vida de uno. Comparto esa sensación de pasión que tú tienes por la radio, pero no por la radio, ya les voy a contar por qué. Mi primer trabajo de verdad, no remunerado,
fue en Radio Impacto, cuando probablemente tenía 7, 8 años. No me gustaba ese trabajo, no me gustaba ese trabajo, no porque haya sido no remunerado, en ese momento creo que no tenía clara la idea de que me gustaría que me paguen para trabajar, no fue por eso, sino porque verdaderamente espero que no me deshereden en mi familia, no me gusta la radio, no me gusta la radio, de pronto por esa falta de conexión que tú dices, que a veces en la radio uno siente que está hablando con uno mismo nada más, y sobre todo en ese momento en el que no estaban las redes sociales en las que la gente se conecta enseguida, sino que en realidad era uno sentado con el micrófono y ojalá alguien llamara por la línea de teléfono fijo y nada más, pero definitivamente a mí ese trabajo no me gustaba. Ya mi primer trabajo remunerado fue gracias a mi mamá como asistente de ella. En mis vacaciones de la universidad iba y le hacía sus mandados, le iba al banco, le hacía sus compras, le organizaba sus cosas, sus papeles. Entonces ahí afortunadamente ya sabía que me tenían que pagar algo para trabajar. Pero mira que ese descubrimiento como de la pasión del trabajo, para mí también fue como muy interesante. Y apenas este año, llegando a los 30, decidí aceptarla por completo. Y les voy a contar mi historia de trabajo para entender esto. Pues con una formación en administración, en negocios, en economía, uno siempre viene con la idea de que uno va a trabajar en una empresa. O uno va a crear una empresa o va a dirigir una empresa que ya exista o va a trabajar para el gobierno administrando o cualquier cosa que sea el objetivo personal, uno va a trabajar en una empresa. Y cuando yo estaba en la universidad, de mis primeros trabajos fue ser tutora, dar clases particulares para ayudar a las personas a entender algo que de pronto yo entendía un poquito más. Yo ya hablaba inglés y podía enseñar inglés a las personas que no sabían. Y entonces empezó así. Y yo siempre dije, o desde ese momento, yo dije, esto me gusta mucho, pero me costó mucho aceptarlo como mi verdadera vocación porque pensaba, tengo que trabajar en una empresa. Y a lo largo de estos años, puedo decir 10 años de experiencia, lo que nunca he dejado de hacer es enseñar. He trabajado en empresas, he creado empresa, ahora hago podcast, he hecho consultoría porque como buena millennial me aburre estar de 9 a 5 en una oficina, entonces he trabajado en consultoría empresarial, pero lo que nunca he dejado de hacer es enseñar, es dar clase. Y apenas este año, parte de mis propósitos, hablamos de propósitos de fin de año, vayan a ver el capítulo, vamos a dejarlo por aquí linkeado para que vayan a ver ese capítulo. Parte de mis propósitos de este año fue dejar de engañarme en ese sentido de aceptar mi verdadera pasión y vocación que tengo para la educación. Cuando no estoy haciendo esto, riéndome con ustedes en el podcast, realmente lo que hago es escribir documentos, preparar clases, estar en el aula con mis estudiantes y no hay nada que me divierta más que estar en el aula con mis estudiantes. Sé que ellos valoran mucho esa experiencia que tuve trabajando en empresas y que todavía tengo haciendo consultoría. Es muy bueno llegar al aula con esa información, pero la verdadera pasión que yo tengo a nivel laboral es la educación. Y lo que tú dijiste con respecto a la radio, no importa si no me pagan, por favor, en todos los lugares en donde dicto clases, síganme pagando, no quiero decir eso, pero definitivamente cuando uno encuentra esa pasión de trabajo, a la larga, si no me pagan igual, lo seguiría haciendo. O de pronto buscaría otro trabajo aburrido que me dé dinero, pero seguiría enseñando por la pasión, Mercy. Ujú. Y eso es lo más bonito, ¿no? Un trabajo que te llene de emoción y de pasión, como decías en la radio, o sea, estar frente a un micrófono y pensando que ojalá alguien me escuche. Y yo tenía esa idea, yo hablaba con tu madre cuando decía, yo creo que estoy sentada y no me escucha nadie. Decía, yo te escucho, pues. Y yo decía, pero ¿quién más me escucha? Pero pasa el tiempo y te das cuenta. Yo algún momento estuve en una ciudad, en un cantón de aquí, de nuestra provincia. Estuvimos participando, no recuerdo qué tema era de lo que hablábamos, pero yo participé y una señora se levantó y me quedó mirando y se sentó nuevamente. Y yo me asusté, yo dije, o sea, ¿qué pasó? Pero luego, cuando concluimos y salíamos, decía, usted es Mercedes Castillo, yo le sigo en la radio, yo le escucho. Y la otra señora decía, igual, yo también le escucho, mi nombre es, que no recuerdo los nombres, pero había personas que me habían escuchado y que eran de otros cantones y yo decía, bueno, ya hay dos más.
o sea, pensando en que a lo mejor no hay, nadie te escucha, ¿no? Pero es algo que llevas, creo que ya en la sangre, te emociona tanto llegar a tu programa como tú, el llegar a tus alumnos. Entonces, y no, sí, hay veces que de pronto toca en la vida no hacer lo que estudiamos, sino otra cosa muy diferente, pero que nos llena, nos llena. Y eso es lo importante. Y yo diría, o me gustaría que todo el mundo tenga el trabajo que le Sí, guste hacer. Pero como tú decías, lamentablemente no se puede hacer eso porque necesito un trabajo, aunque sea aburrido, pero que me paguen, porque necesito vivir, necesito comprarme mis cosas, necesito mantenerme y todo ese tipo de situaciones. Pero que tiene un trabajo que ama, pues dicen que no trabaja, ¿no? O al contrario, dice que está disfrutando, no está trabajando. Pero no todo en la vida es así. Sí, sí, hay muchos así problemas en los trabajos y hay mucha gente que no tiene trabajo y que son personas que tienen un vasto conocimiento en muchos temas, pero que lamentablemente no les dan la oportunidad, especialmente a los jóvenes, ¿no? Quienes salen bajo el brazo con su título y con un montón de sueños, con un montón de sueños, de anhelos y que podrían hacer un cambio en una institución, pero que lamentablemente no tienen esa oportunidad que nosotros la hemos tenido, Ceci. Así es, Mercy. Es importante también pensar en eso, ¿no? Como también pensar en esa falta de oportunidades, en esa necesidad de darles la oportunidad, sobre todo, como tú dices, a los jóvenes que acaban de graduarse y que tienen tantas ideas, tanto conocimiento para empezar, para cambiar el mundo, para hacernos pensar diferente a los que llevamos 10 años como yo, o 20, o 30, o 50, o 60 años trabajando. No sé si 60 años trabajando sea posible, pero de todas maneras, a los que ya llevamos algún tiempo trabajando o haciendo cosas y me parece muy lindo lo que cuentas como del impacto en esas personas que te escuchaban, porque pienso que en cualquier trabajo que hacemos, estamos generando impacto en alguien. Si bien hay trabajos que nos muestran eso más fácil, como por ejemplo las personas que te escuchan a ti en la radio, o mis estudiantes a quienes les veo llegar a logros, graduarse, hacer, lograr lo que esperaban, es de pronto más evidente. Pero todas las personas en el trabajo que estemos haciendo, probablemente estamos generando el impacto en alguien. Que ese alguien no nos vuelve a ver en algunas ocasiones, no nos volvemos a encontrar con ese alguien, pero estamos generando un impacto. Por ejemplo, alguien, una persona con un trabajo que de pronto no recibe esa retroalimentación todo el tiempo y en las personas que yo pienso son en los asistentes de vuelo, en los sobrecargos, en las azafatas. Porque como todos saben, está en el intro, yo no me gusta, yo no vuelo en avión, pero definitivamente al tener una fobia como la mía y haber pasado tan malos momentos en un avión, estoy sumamente agradecida de esas personas, de esos trabajadores como sobrecargo, como asistente de vuelo, se tomaron el tiempo de hablar conmigo, de explicarme cuando mi ansiedad ha sido irracional, de estar pendiente de mí. Probablemente uno piensa, sí, uno piensa en los médicos y en las enfermeras que nos han atendido en una emergencia. Todos en nuestro día a día nos encontramos con trabajadores de distintas áreas que nos han impactado y que tienen esa forma tan bonita, tan buena, tan positiva de hacer su trabajo sin importar lo que hacen, Mercy. Han impactado positivamente. Yo conozco mucha gente que hace trabajos muy duros, muy fuertes, pero que siempre están sonriendo, que siempre están saludando. Yo en este momento, yo comparto con un compañero, él siempre está parado en la puerta saludando a la gente que entra. Y a mí me encanta saludar con él porque cuando llueve me dice, ¿por qué vienes llorando? O cuando hace sol, dice, oye, es un día lindo de sol. O sea, es una forma de recibirte, incluso de despedirte. Son personas importantes que llenan también tu día y llenan tu vida y lo hacen positivamente independientemente del trabajo que ellos tienen que cumplir. A veces me hace una broma, a veces yo le hago también una broma y así es con algunos compañeros que yo observo cómo hacen su trabajo con tanto cariño, con tanto amor, aunque a veces sabe decir, cuando yo le pregunto que cómo le va, dice, aquí, ya aquí. Después se ríe y dice, aquí. Y digo, qué chévere, estamos aquí. Entonces, sí, hay gente que nos enseña incluso a trabajar y a dar
todo de nosotros, pero como tú decías, también con ciertos límites, ¿no? Porque yo puedo decir que ha habido temporadas en que yo no he pensado en regresar pronto a casa, sino terminar el trabajo. Y si yo termino a las 5, pues salgo a las 6 o 6:30, sin que me importe incluso que tengo frío o lo que sea, o que me están esperando en casa. Y a veces he puesto primero mi trabajo y después he puesto mi familia. Pero eso, como tú decías, es un grave error. Hay que tener un límite. Tú tienes el tiempo para trabajar, tienes un tiempo para llegar a casa, tienes un tiempo para alimentarte, pero a veces eso se deja de lado por cumplir. Y no, no, yo creo que el trabajo que se tiene que hacer con todo gusto, hacerlo bien, pero en el tiempo que corresponde, porque realmente tienes una vida, tienes una familia y que está esperándote, pues si necesitas dejar ese espacio para cumplir el otro también. Así es, Mercy. Creo que precisamente para terminar, les queremos dejar con esas ideas, con esa reflexión. Una cosa que yo siempre digo, sobre todo, mire que hablando del tema del trabajo, sobre todo en clase, cuando yo termino un semestre en las universidades en las que he ido clase o un curso, al terminarlo, hay una cosa que yo siempre les digo a los estudiantes con respecto al trabajo y es que les deseo éxito en su proyecto, en lo que ellos quieren hacer de su carrera, en encontrar el trabajo, pero les recalco que si en algún momento tienen que cambiar el camino de trabajo, lo hagan, que no pasa nada, no pasa absolutamente nada si uno cambia el camino. Y creo que se alinea con esta reflexión que les queremos dejar. Cada una de las actividades que ustedes hacen contribuye de una manera increíble, aporta y nos impacta a todos. Nos encontramos seguramente con mucha gente que se ha visto impactada por cada uno de los trabajos que ustedes hacen. Primero eso, y en segundo lugar, ojalá disfruten mucho de ese trabajo que hacen, busquen ese lugar, ese trabajo, esa pasión, en donde se sientan felices, en donde se sientan completos, en donde puedan hacer lo que verdaderamente les gusta. Si tienen que cambiar sus proyectos de carrera para encontrar esa pasión de trabajo, háganlo definitivamente y disfruten el trabajo que día a día nos toca hacer. Merci. Ujú. Y este es un nuevo tiempo, Ceci, porque en años anteriores lo que se buscaba es un trabajo que puedas durar Por la vida. toda la vida, sí. O sea, ahora es diferente, ¿no? Ahora, por ejemplo, los chicos es, como tú dices, ¿no? Busco este trabajo, pues no me gusta, tengo que buscar otro. Pero hace algunos años era la mentalidad de que tú tenías que trabajar, buscar un lugar donde vayas a trabajar, te guste o no el trabajo, pero para terminar tus años, para terminar tu vida en ese trabajo. Imagínate si a mucha gente que se queda en un trabajo sin que le guste, pero como tiene que quedarse en el trabajo por la falta de oportunidades, pues se queda, digo yo, sufriendo toda la vida, porque es un sufrimiento, un lugar en donde no te sientes bien. Ahora, como tú decías, el mensaje que les das a los chicos especialmente de que busque, de que se prepare y que siga buscando y que encuentre un momento, el lugar adecuado donde sea feliz, donde disfrute de la pasión que tiene por enseñar o por hacer las cosas diferentes, ¿no? Y que se les dé la oportunidad también a los chicos en este momento para poder decir, yo quiero este trabajo y yo amo este trabajo. Así es, Mercy. Con eso los dejamos, que encuentren ese trabajo que los haga felices. Gracias a todos por vernos. Déjenos sus comentarios acá abajo y los esperamos en un siguiente capítulo de Los Icon. Mercy, gracias. El hocicón.